Con motivo del Día del Investigador e Investigadora Científicos, conmemorado el 10 de abril, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba organiza la Semana Científica Virtual con CECIT Psico, con el objetivo de difundir las actividades de ciencia y técnica desarrolladas y proyectadas por equipos, investigadores e investigadoras, becarios y becarias de la Facultad de Psicología y el encuentro con nuestra comunidad. Continuamos con las actividades de la Semana Científica con CECIT Psico con la conferencia Ciencia y Género, Mujeres en la Ciencia y Diversidad, con la disertación de la doctora Dora Barrancos. Dora Barrancos es licenciada en Sociología, magíster en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y doctora en Historia de la Universidad de Campinas, Brasil. Es docente, investigadora del CONICET, socióloga, historiadora y feminista argentina. Profesora titular de Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Pampa. Directora concursada del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Directora de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes y se ha desempeñado en el mismo cargo en el doctorado de la especialidad. Ha sido directora del CONICET en representación de las ciencias sociales y humanas entre los años 2010 y 2019. Su interés es docente, investigadora del CONICET, el feminismo, socióloga, los historiadora y las revoluciones privadas llevadas a cabo por las mujeres, los derechos políticos femeninos, los movimientos sociales, el rol de la educación y ha abordado aspectos de la historia de las sexualidades disidentes en Argentina. Ha escrito varios libros y sus trabajos integraron algunas obras colectivas. Entre sus libros y producciones académicas se destacan Cultura, Educación y Trabajadores, 1890-1930, Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos y Mujeres entre la casa y la plaza. Ha recibido el Premio CONEX Diploma al Mérito en la disciplina Estudios de Género en el año 2016 y doctora honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata en el corriente año. Con nosotras y nosotros, la doctora Dora Barrancos. Bienvenida a la Semana Científica Virtual con CECIT Psico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la conferencia de la doctora Dora Barrancos. Comenzamos con las palabras de la magíster Patricia Altamirano, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, simplemente agradecer a Dora esta excelente oportunidad de poder conversar con ella y como ya hubo un video de presentación, solamente referirnos a que la última vez que la vimos, cuando le dieron el honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba, nos sentamos frente a la mesa de un cafecito cuando estábamos pensando la Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismos. Y la verdad que estaba el profesor Gómez, la doctora Imhoff, y ella como un torbellino nos tiraba ideas, y nos tiraba ideas, y nos tiraba ideas, y nos tiraba ideas. Y la verdad que fue abrumador, porque vimos como un horizonte de muchas acciones, de muchas prácticas, y sobre todo de mucha reflexión al respecto de cómo íbamos a trabajar esos temas que estaban en ese momento siendo tan requeridos por la universidad. Así que iluminó un pedacito de lo que hoy es el proyecto de la Prosecretaría. Por eso le agradecemos mucho, con mucho afecto y bueno, de todo corazón, para toda la comunidad de Psico, es un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Me conmueve que haya podido conmoverles en aquel momento. Muchísimas gracias por la invitación. Felizmente podemos
reunirnos imaginariamente. Estos días he venido diciendo que el aislamiento no puede significar soledad. Y hay fórmulas de comunicación que felizmente, bueno, ha alcanzado el proceso civilizatorio que nos permite estar hoy así muy comunicadas a través de estos mecanismos tecnológicos, de estos dispositivos. Bueno, muchísimas gracias además por la invitación. Vamos a referirnos alrededor de media hora sobre el tópico, que es saber qué es lo que pasa con el género, la ciencia, qué es lo que pasa con la condición sexogenérica, hoy obviamente muy transformada, simplemente por la erradicación del presupuesto binario, sexo binario, que significa la posición varón y mujer. Hoy tenemos una diáspora enorme en materia de identificaciones sexosociales, y por lo tanto también voy a hacer referencia a algunas circunstancias en el ámbito científico que tienen que ver con las identificaciones de las personas trans, pero ya como oficiantes dentro del conocimiento. Me gustaría decirles que no hay conocimiento, que no ha habido conocimiento irradiado, digamos, de alguna manera burilado. El conocimiento es un gran invento, es una invención extraordinaria de la condición humana, el conocimiento. Bueno, dejo de lado que también hay conocimiento en las especies las otras especies animales, pero el conocimiento humano es un conocimiento notablemente indicativo de una circunstancia fantástica, como es la de transformar constantemente. La relación que tenemos con la naturaleza es de transformación constante, a menudo con muchos problemas, como vemos en las circunstancias actuales. A propósito de la pandemia, se ha puesto en grave crisis, una vez más, la relación dialéctica entre nuestra condición de especie y la naturaleza, pero no quiero meterme por esa vereda, sino decir que el conocimiento humano no es posible sin las vertientes que corresponden a varones, mujeres, y hoy día todo esto que es la disidencia y demás sexogenérica por la que tenemos que abandonar los elementos binarios, ¿no? Entonces, esto es tan así que a lo largo de los tiempos ha habido una posibilidad de que el conocimiento producido específicamente por las mujeres haya tenido algún tipo de repercusión. Esto no ha sido fácil porque, evidentemente, la falta de reconocimiento de la contribución de las mujeres al conocimiento es algo absolutamente ya analizado, ha tenido una saga muy importante, sobre todo con las posibilidades dadas por lo que llamamos el feminismo de la segunda ola, posibilidades, digo, de cuestionar, de introducir elementos fundamentales para interpretar este fenómeno de la participación de las mujeres en el conocimiento como una cuestión inescindible de la condición humana, y al mismo tiempo la paradójica resultante del no reconocimiento de esa contribución hecha por las mujeres. Entonces, a lo largo de los tiempos, una puede recordar algunos momentos, pocos en la historia, donde ha habido, sí, ciertos reconocimientos. Voy a recordar una de las principales figuras que está allá lejos, en el fondo de los tiempos, ¿no? La famosa Mary Cha, que es una médica que va a trabajar en Egipto 2700 años antes de Cristo, que tiene una cierta consagración, hay discusión respecto de cuál ha sido su proyección verdadera, pero
podríamos decir, digo de paso, que 2700 años antes de Cristo está aún más próxima la circunstancia temporal de lo que sería el inicio del patriarcado. El patriarcado más o menos, el sistema patriarcal, esto es, las jerarquías de género, que marcan una sobrerepresentación en la esfera del poder, en la esfera de las transformaciones, digamos, los reconocimientos de transformaciones fundamentales, la hegemonía masculina, en todo caso, para decirlo en términos bien comprensivos, tiene aproximadamente 7.000, 8.000 años. Es un fenómeno que concierne a un momento determinado de la historia de nuestra evolución como especie, que es el Neolítico superior. Entonces, alguien que está ubicado, la famosa Merintá, que se coloca casi 3.000 años, ¿no?, antes de Cristo, podríamos decir que se aproxima más al cuadro situacional primigenio patriarcal. O sea, se aproxima más estando muy distante, quiero señalar esto. Pero bueno, hay a lo largo de los tiempos figuras muy, muy importantes. Yo voy a recordar algunas que, por supuesto, tuvieron muchas dificultades, aún en sus momentos, para conseguir reconocimiento, pero tal vez un poco más de reconocimiento que el que tienen algunas mujeres científicas aproximando más acá el lente en el proceso civilizatorio occidental. Voy a recordar a Caroline Herschel, que fue una astrónoma muy importante, que sus trabajos fueron finales del 18 allí, y fue la descubridora, por ejemplo, de 8 cometas, y fue la primera mujer en presentar un trabajo en esa notable academia que fue la Royal Society, ¿no? Es decir, esa es una figura que tiene alguna consagración. Desde luego hay otras mujeres muy importantes, ya ingresando más, de manera más cercana, ¿no?, ya al siglo XX. ¿Quién puede olvidar el notable trabajo de Marie Curie, que tuvo 2 veces el premio Nobel y que efectivamente consigue una cierta consagración, con algunas dificultades bastante subrayadas en algún momento de su vida, pero que está en la lista de estas mujeres que han hecho contribuciones que no se pueden omitir, que es necesario reconocer. Y en ese orden, ese tren de reconocimientos, voy a mencionar a reconocimientos, digo, menguados, a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es la gran cristalógrafa que tiene una vida muy interesante. Rosalind es la hija de un banquero muy importante que no quería inglés, que no quería para nada familia judía, que no quería para nada que su hija estuviera vinculada con el conocimiento científico, es decir, con la experiencia científica como profesional. Había nacido en 1920 y obtiene su título con, voy a dejar esto un poco para después, las dificultades de las mujeres para ingresar a las universidades, ¿no?, que se da recién, es decir, voy a marcar esto y voy a retomar después. Doctorado, y es la que seguramente hizo los trabajos más importantes junto con otros científicos a los que les fue reconocido el premio Nobel, pero no a ella, nada menos que por haber descubierto la doble hélice del ADN. Rosalind Franklin es una de las figuras centrales en el descubrimiento, pero cuando en 1962 se entregó el premio Nobel por ese notable descubrimiento, se lo hizo a 3 figuras masculinas, a Maurice Wilkins, a James Watson y a Francis Crick, que en alguna medida, sobre todo Watson, está comprometido con lo que sería una audaciosa circunstancia de toma del resultado de Rosalind Franklin, su trabajo
implicó que ella muriera muy joven, con solo 33 años, adquirió un cáncer debido a la altísima exposición a los rayos a propósito de su obsesiva procura de lo que finalmente halló la doble hélice del ADN. En fin, con Rosalind Franklin hay todo un movimiento, hoy día se ha hecho una historia muy, muy interesante, hay varias historias de ella, y sobre todo mostrando lo que sería el límite que tiene la actuación femenina en la ciencia, en el sentido del límite del no reconocimiento, de la ausencia de reconocimiento. He mostrado algunas figuras que tuvieron alguna suerte de reconocimiento, pero que no, en el caso de Curie, con algunas dificultades posteriores, pero en todo caso lo que quiero señalar de la condición femenina tan limitada en reconocimiento, sino hasta la segunda mitad del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX comenzaron a haber, gracias a la reemergencia del feminismo, comenzó a haber un severo cuestionamiento al orden científico por estas formas de no reconocimiento, por estas discriminaciones, y en todo caso, ahora vengo a las cuestiones más recientes, algún imaginario que todavía recorre bastante, los espineles educativos, todavía recorre, la idea de que la ciencia, sobre todo el grupo llamado STEM, el grupo dedicado a las ciencias, a matemáticas, tecnología, en fin, ingeniería, etcétera, es un grupo que no conviene mucho a la idiosincrasia femenina. Este desacierto enorme respecto de lo que significa la situación, la condición de posibilidad de las mujeres y de los varones, es de una irracionalidad muy poco pertinente para el Estatuto de la Ciencia, muy poco pertinente. Es decir, habría entonces todavía un cierto depósito en el imaginario que se da por descontado que las mujeres pueden ocuparse de determinadas ramas de la ciencia. Diré que en esas determinadas ramas de la ciencia, por ejemplo, las ciencias sociales, tampoco las mujeres tuvieron gran reconocimiento, tampoco. Es decir, no hubo y en las humanidades particularmente no hubo reconocimiento. Basta recordar, por ejemplo, la soledad enorme en que se colocaron algunas primeras historiadoras profesionales. Las historiadoras no se podían formar por esta clausura de su presencia en las universidades muy tardíamente. Quiere decir que sí, las ciencias mal llamadas ciencias, ¿cómo decirlo?, llamadas ciencias duras, ciencias que tienen que ver con, en fin, las ciencias naturales, las llamadas ciencias exactas, que todo un problema, seguir llamando exactas a un grupo de ciencias, en fin, lo que quiero decir es que hay paridad en la discriminación y el no reconocimiento dentro de las humanidades a las mujeres. Si se analiza la historia, por ejemplo, en la filosofía, se verá cuán raleadas son las presencias de mujeres en esos repertorios de reconocimiento. Por lo tanto, no es solo en las ciencias llamadas exactas y naturales, sino que ha sido una circunstancia común a toda la cuenca científica el no reconocimiento de las mujeres. Insisto que solo en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, se abrió paso, un cuestionamiento sustantivo, sistemático, y que narró cómo y por dónde podía haber ocurrido el dislate de haber separado a las mujeres del flujo de la actividad científica y cómo pudo haberse soterrado el reconocimiento de muchísimas mujeres que actuaron en el campo de la ciencia. Entonces, me voy a los datos más recientes. Esta situación, digo, todavía persiste en el imaginario. Debo decir, ya que estamos en el ámbito, ¿no?, en el regazo de la Facultad de Psicología, que hay un cierto comportamiento interesante de admisión de algunas mujeres, sobre todo en el psicoanálisis precursor, es decir, hay una interesante participación de mujeres
en Viena, etcétera. Ahí deberíamos decir que hay algunas fórmulas por donde las mujeres aparecen, no van a tener el mismo reconocimiento que tienen los varones, pero efectivamente debo ponderar que en el área de psicología ha habido una cierta admisibilidad para los conjuntos femeninos. Voy a referirme ya a las situaciones que tienen que ver entonces con las circunstancias más del presente, de las relaciones de la ciencia con, sobre todo, los grupos femeninos, y es más o menos sistemático en el mundo entero las dificultades que todavía persisten para las mujeres en la actividad científica y tecnológica, marcadamente en la tecnológica más que en la científica. La Argentina tiene un lugar muy particular. Análisis más recientes, digo los últimos años, han mostrado que la situación, en América Latina en general, la tasa de participación de las mujeres en la ciencia es más alta que la que se revela en Europa, por ejemplo. Entonces, aquí me gustaría centrarme en los datos que tenemos sobre todo del CONICET, más recientes, y es la admisibilidad, ¿no? El reclutamiento femenino en el CONICET, que ha tenido una significación tan particular que en este momento, no tengo los últimos datos, los que corresponden, en fin, a los más recientes, pero hay una mayoría de participación de las mujeres dentro del CONICET. Las mujeres están representando alrededor del 54% de la membresía del CONICET. Ahora bien, esa mayor representación de las mujeres en el CONICET, y en general, para los datos que se tienen para Argentina, ha significado que, por ejemplo, para la UNESCO, la Argentina estuviera en los mejores lugares. Bulgaria también tiene un gran número de mujeres dentro de las ciencias, pero ahí me gustaría señalar que en el propio CONICET hay, sí, una situación que ha permanecido con cierta invariancia, más allá de todos los esfuerzos que en algún momento hicimos para mejorar la paridad, para, en fin, con políticas que se inscribieron dentro de la procura de mayor equidad de género dentro del CONICET, y es lo que es muy sabido, la enorme mayoría de las mujeres se encuentra en la base de la pirámide. Si por un lado tenemos casi 54% de mujeres, ocurre que en el nivel de asistentes las mujeres representan casi el 60%, ¿no? Y en el nivel superior, en el último nivel, las mujeres solo representan el 25%. Esto es un dato crucial. Es decir, aún en las condiciones de Argentina, tomamos el CONICET porque tiene una cierta hegemonía dentro del campo de la ciencia, desde luego, y entonces es fácil ver la inequidad que todavía subsiste en este sistema, debido a que una enorme proporción de mujeres no está significando equivalencias de reconocimiento en el espinel de la pirámide. Entonces, me gustaría decir también algo más, y es que a diferencia de lo que digamos, en modo diverso, lo que se puede pensar, la mayor cantidad de mujeres en las disciplinas que componen amplio complejo disciplinario que tiene el CONICET, que están representados dentro del CONICET, la mayor cantidad de mujeres no está en las ciencias sociales y las humanidades como se puede pensar. Es cierto que dentro de humanidades sociales, el grupo, por ejemplo, en psicología es notablemente feminizado. Hay una enorme proporción. Está alrededor del 70% de mujeres dentro del área de psicología. Pero el número mayor de mujeres por áreas del conocimiento, el CONICET se divide hasta este momento, y seguramente va a ser así por su estatuto, en 4 grandes áreas. Biológicas y salud es un área, exactas y naturales, se insiste con la persistencia de esta denominación,
sociales y humanidades y tecnología. El área que tiene mayor concentración de mujeres es ciencias biológicas y médicas. Quería decirles que es notable que sean en general han sido mostradas las propensiones a una muy buena amigabilidad de las mujeres con ciencias biológicas. No hay todavía ninguna investigación que muestre, que interprete este dato. Desde luego, no debe interpretarse esa adhesión a las ciencias biológicas por parte de tantas jóvenes científicas, como alguna vez se ha dicho, por esa característica, se ha pretendido decir, que la característica femenina más vinculada a la vida, lo que es un disparate, la característica femenina más vinculada a la vida, sería un incentivo poderoso, de mucha potencia, para que las jóvenes se orienten por la biología. No tiene nada que ver con eso, más bien yo tengo otra hipótesis completamente contraria que dice, al contrario, como las mujeres han tenido tantas dificultades para el reconocimiento, hay una muy buena tracción para que las mujeres más jóvenes se desafíen con algunas áreas que tienen en este momento tienen una proyección muy importante en el orden de la modificación de la ciencia. Por ejemplo, biología molecular. Es decir, hay un incentivo para tomar un lugar en aquellas áreas más desafiantes, y una podría decir modernas, entre comillas. Es lo contrario. Como se ha llegado en un último segmento de reconocimientos, yo creo que muchas jóvenes quieren desafiarse con el conocimiento que hoy tiene mucha repercusión. Biología molecular está siendo hoy una especialidad muy regente en lo que serían las repercusiones sociales que tiene, y dentro, obviamente, los cauces científicos, que tiene el quehacer científico. Hay muchísimas razones para pensar en lo que está significando hoy la irradiación de la biología molecular. Por lo tanto, me parece que al contrario, es como situación de desafío que muchas jóvenes están yendo a inscribirse a biología. El hecho de que estén muchas mujeres en el CONICET, y que estén sobre todo en la base de la estructura piramidal que supone el CONICET, nos lleva a pensar en por qué razones generizadas las mujeres tienen tantas dificultades para ser reconocidas y ser promovidas con la misma fluidez que son los varones. Bueno, ha habido algún estudio más reciente que muestra que a las mujeres les cuesta, se quedan un poco más tiempo, permanecen en las categorías que le dan una cierta estabilidad, que es más difícil el tránsito de la promoción. Me parece que ha habido redundante posición relativa a justamente las condiciones de género de las mujeres. Una científica tiene las mismas obligaciones de cuidado, de responsabilidad casi gerencial de la casa, obviamente, en fin, oficia con todas esas circunstancias que tienen que ver con la vida doméstica, exactamente como todas las mujeres. Entonces, una científica tiene obviamente obligaciones, sobre todo en el área de cuidados, que es un área que hoy está llamando mucho la atención para que, de manera que haya políticas de atención para los cuidados, porque es evidente que el área de los cuidados sigue recayendo dominantemente en cuerpos femeninos. Es un área, en esta
circunstancias de cuarentena ya tendremos tiempo para hacer otra investigación, pero no hubo homogénea distribución de las tareas de cuidado seguramente en los hogares. Quiere decir que es una circunstancia que atañe a todas las mujeres y atañe igualmente a las científicas. Hay otra situación, entonces, la idea de cuidados generales, y sobre todo, dentro de los cuidados, desde ya, voy a subrayar la crianza, todas las obligaciones y las responsabilidades que han sido atribuidas exclusivamente a las mujeres de crianza de los hijos, de las responsabilidades inherentes a criar los hijos, en fin, están significando todavía la imposibilidad, dada esa sobre-representación femenina en el área de la crianza, están significando seguramente mayores dificultades para el número, para la producción de número de artículos de paper que son tomados en cuenta de manera muy hegemónica al momento de las evaluaciones. Entonces, hay algo que hay una contrariedad que se produce en términos de la temporalidad que exige la crianza y las temporalidades exigentes para producir más cantidad de artículos. Esto es algo muy conocido y muy más que sabido, pero sobre lo cual evidentemente los sistemas de evaluación científica todavía no hemos reparado lo suficiente. Estoy segura de que va a haber algunas iniciativas, como está habiendo en todos los países, para, en fin, para que el flujo de evaluación repare en las condiciones de menor posibilidad en la misma temporalidad en que se producen que se hacen las producciones, sobre todo las producciones que se publican. Es muy común que las mujeres en la ciencia no tengan, ahora ha cambiado muchísimo esta circunstancia que voy a narrar ahora, pero hasta hace unos 10 años atrás era muy dificultoso el reconocimiento por parte de las propias científicas acerca de las dificultades que significaban marcas discriminatorias. Ciertas dificultades por las cuales se organizaban las marcas discriminatorias. Si se abordaba hace 10 años a una científica de alrededor de 50 años acerca de cómo había sido su trayecto en la formación, en la producción científica, sobre todo desde la formación hasta que comienza a tener productividad en el campo de la ciencia. Cuando se le preguntaba, esto era muy común, cuáles habían sido las adversidades, cuáles habían sido las manifestaciones discriminatorias, cuáles eran las huellas de esa discriminación. En una elevadísima proporción, las mujeres tendían a decir que jamás habían sido discriminadas bajo ningún aspecto. Era casi, yo diría, de automatismo. Esto yo alguna vez lo analicé y llegué a la conclusión de que esa predisposición negacionista interna de las mujeres en la ciencia tenía mucho que ver con lo que se esperaba del pacto científico de la objetividad del conocimiento. ¿Por qué digo esto? El pacto científico de la objetividad del conocimiento implica que queden absolutamente denegadas cualquier circunstancia que signifique una manifestación de la subjetividad en el flujo de producción del conocimiento. Lo cual es de una irracionalidad notable. Primero porque el conocimiento se hace, no voy a ingresar acá a lo que sería cómo se formula, cómo es la fábrica del conocimiento en términos de Norchetina. Pero, en fin, esa consideración sobre el pacto
objetivista de la ciencia menguaba absolutamente la capacidad de reflexionar acerca de las alternativas discriminatorias que habían ocurrido en su biografía científica. Entonces, a la hora de la pregunta, la respuesta era jamás fui discriminada. Esto no está ocurriendo, tenemos una hipótesis desde luego, que esto no está ocurriendo hoy con las jóvenes generaciones de científicas. Las más jóvenes generaciones de científicas, primero que están muy alertas acerca de los sistemas de maltrato que nutren, en fin, patriarcalmente la vida laboratorial. Muchas veces estamos frente a esas graves inconductas. Y me parece que hoy día las jóvenes están cada vez más asociadas por el cuadro general de derrames de perspectiva feminista en asumir una subjetividad que dé consonancia a un otro sentimiento respecto de su propio quehacer como científica. Entonces, me parece que se está quebrando el pacto de la objetividad científica que impide que haya un cuadro situacional subjetivo. Parece que esto hoy día no se está dando de la misma manera que ocurría una década atrás. No sé cuánto tiempo tengo, pero creo que tengo 5 minutos más. Me gustaría, sí, ahora determinarme, está claro entonces que las mujeres en la ciencia en la Argentina tienen un papel muy interesante demográfico, pero tienen un papel muy limitado respecto de llegar a los niveles más altos, tiene el mismo efecto general, narrado tantas veces, de techo de cristal y demás, y que es uno de los problemas mayores para transformar más equitativamente transformar más equitativamente los flujos de evaluación. Los flujos de evaluación tienen que llevar en consideración todas estas circunstancias. Una última cuestión que me gustaría señalar en general dentro de la vida científica: suele haber mucha homogamia, es decir, suele haber mucho emparejamiento de científicas mujeres con varones científicos, ¿no? Y también se puede encontrar ahí que las vidas científicas no son paralelas. En general, las investigaciones que hay disponibles y los testimonios respecto de cuál es la oportunidad que tiene, pongamos por caso, una pareja de científicos, cuál es la oportunidad. Ambos tienen una oferta interesante para ir a hacer digamos, un estadio a algún gran laboratorio en el mundo, digo laboratorio, y en esto quedan comprendidas también las formas en que deviene el trabajo científico. ¿Cómo podemos hipotetizar quién va a resultar la figura que efectivamente determina el pasaje, la aceptación del otro? Es decir, no son las mujeres generalmente las que deciden por la oportunidad en una pareja, sino por la oportunidad que tiene el compañero varón. En general, cuando hay que determinarse sobre un lugar y un lugar, la hipótesis que cabe, por la cantidad de narrativas que tenemos, es que quien se beneficia en primer lugar con la aceptación es el varón de esa, y la mujer suele adaptarse digamos, a la situación de selección del varón. Esto es así. Voy a recordar un caso no cuando era directora del CONICET, cuando todavía estaba en junta, un caso muy notable que ilustra esto. Se trataba de solicitar el ingreso, la Comisión de Física pidió el ingreso de una persona, en aquel momento estoy hablando de 13 años atrás, algo más, todavía era muy difícil la cuestión de la edad. Bueno, ustedes saben que tiene un gran cimbronazo, en estos días esto está inclusive en una ley
respecto de las edades con el CONICET, pero en la época, 14 años atrás, el ingreso de una física de 50 años parecía una situación rarísima, que la gente de ciencias sociales y humanas pidiéramos ingreso al CONICET con 50 años, estaba dentro, yo diría, de lo que serían las expectativas normalizadas. Bueno, y fue muy interesante lo que ocurrió, en fin, todo el mundo quiso saber cómo era que una física de 50 años, excelente currículum, ¿no? Y el coordinador de la Comisión de Física fue muy interesante lo que dijo. Es muy complejo, pero es muy sencillo explicar por qué la doctora fulana de tal no tuvo las mismas oportunidades anteriores de ingreso al CONICET, porque se pasó 2/3 de su vida acompañando a su esposo en los laboratorios que él transitó por el mundo. Entonces, yo creo que esto le da, digamos, un marco muy empírico a lo que he querido decir. Además, vi muchas veces justamente parejas que iban a circunstancias interesantes en el exterior, en que ella era la que deponía a favor de la alternativa que se le brindaba al compañero varón. Las últimas, ya me fui en los minutos que quería, es qué pasa con las poblaciones trans y la ciencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la admisibilidad? ¿Cómo es posible? Se corresponde la ciencia a una esfera de altísima solidaridad con las personas trans que son admitidas con la misma, ¿cómo diré?, con la misma facilidad con que el resto de la ciudadanía que quiere optar por la ciencia. Es muy difícil decirlo, es muy difícil. Primero porque las oportunidades para las personas trans no son las mismas, hay mayores dificultades, estamos en el marco de Córdoba. Córdoba ha tenido una circunstancia pionera en la Argentina, que fue la admisibilidad con la identidad de género que las personas querían tener. Y esto fue pionero, antes de la ley de identidad de género, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que sí, en el mundo entero hay personas que ya siendo consagradas científicos, cambiaron de identidad genérica, y, en fin, no voy a dar nombres, pero conozco, hay por lo menos 4 o 5 nombres bastante importantes, bastante destacados en el mundo, por lo menos con proyección en sus campos, en el mundo, eso es lo que quiero decir, que, bueno, que han cambiado notablemente en el transcurso del ejercicio entre la formación y el desempeño ya como científico completamente formado. Nosotros en la Argentina vamos a tener en poco tiempo seguramente muchas personas trans en el sistema científico del CONICET. Vamos a tener, ustedes saben que ha habido grandes transformaciones con la ley de identidad de género, y con un pasaje que me parece que se constituye ya en una evidencia notable de que en este país el propio orden jurídico así cambiado permitió una mayor cuota de ciudadanía para las personas trans. He tenido el gusto de trabajar en posgrados, formando a muchas personas, aún porque también he dado clase en maestrías que tienen una especialización en temas de género y políticas de género, con gran decisión de ser coadyuvante en el ampliar el estado de ciudadanía que significa el Estatuto del Conocimiento y la práctica como científicos, científiques, a muchas personas. De modo que en este momento por lo menos estoy conociendo alrededor de 4 personas que están terminando su tesis, que están terminando su formación doctoral, y que seguramente van a tener
esperemos, están aplicando en estas ventanas que se han vuelto a abrir notablemente en el propio CONICET, las ventanas de la captación de muchas más personas. Ustedes saben que esto se clausuró notablemente en la fase anterior, y que ahora estamos se ha abierto justamente la admisibilidad de casi 1000 personas en la carrera, y esto está significando, no estoy tan segura de que todas las personas que, en fin, que me consta que están aplicando el ingreso a la carrera se hayan presentado en esto, sé de un caso, pero quiere decir que el CONICET en 5 años, alrededor de 5 años más, tendrá una representación significativa, podríamos decir, ¿no? Dentro de las personas trans que han optado por el desempeño académico y científico. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que además que han optado por un trabajo dentro de un trabajo en el terreno mismo de la creación del conocimiento. Entonces, yo espero que esto sea un paisaje común. Dentro de 30 años este paisaje tendrá enorme comunidad, y espero que antes también. Y sobre todo, estoy segura, con esto quiero cerrar, que la condición de posibilidad del mayor reconocimiento de las mujeres y las otredades tiene que tener una adhesión significativa en las propias personas. Es decir, creo que cada vez más las manifestaciones para cambiar el orden angular sobre todo de los sistemas de evaluación, tiene que tener una gran agencia por parte de los mismos agentes. Es decir, estoy segurísima de que la ampliación de los retos feministas y de los retos respecto de ampliar la ciudadanía de las personas trans, tienen que tener alto significado en el seno mismo de las organizaciones dedicadas a la ciencia y la tecnología. El aspecto tecnológico es un aspecto que nos preocupa mucho. Hay muchísima tecnóloga, ustedes saben que ahora hay una bella historia sobre las tecnólogas perdidas a lo largo de la historia. Por ejemplo, vamos a recordar a Melita, la inventora del famoso filtro Melita, que es una mujer alemana. Hay una historia muy reciente que revela que muchísimas mujeres hicieron descubrimientos que tenían que ver con circunstancias superadoras de desafíos domésticos. Por ejemplo, filtrar el café, que la convirtió a Melita en una tecnóloga. Bueno, hay un caso muy interesante, el de Heidi Lamar, la gran actriz, que era una ingeniera, y que fue la autora con otro colega de lo que serían los antecedentes del GPS, ¿no? Digamos, las posibilidades de contar con tecnología geoposicional. Entonces, pero en fin, todavía me parece que es un área muy abrupta para las mujeres, y sí, ahora sí, terminando, hay que construir políticas específicas para dar sostenibilidad a las egresadas mujeres de aquellas disciplinas altamente tecnologizadas. Es decir, necesitamos que haya dos grandes contribuciones. Sobre todo los sistemas de evaluación, que tienen que tener una adaptabilidad. Esto no quiere decir que mengue la meritocracia, pero la meritocracia tiene que ser inscripta dentro de un mundo relacional. Y la segunda cuestión, tiene que haber políticas fundamentales por parte del Estado para ampliar las condiciones de empleabilidad de las mujeres y las otredades que están más dedicadas a lo que podrían ser las profesiones tecnológicas, como siempre ocurre, con posibilidades de habilitantes también para
mejorar y descubrir nuevas y audaces fórmulas tecnológicas. En fin, esto es lo que he querido transmitirles en el día de hoy. Podemos continuar con preguntas y, en fin. Bueno, Dora, muchísimas gracias. Yo te remito los comentarios de los espectadores, las espectadoras y los espectadores. Uno de los primeros comentarios que surgió es que habría un cierto depósito en lo imaginario que da por sentado que las mujeres solo pueden ocuparse de una determinada rama de las ciencias, y en línea con esta limitación, que es todo un problema seguir llamando hoy exactas a solo algunas ciencias, en función a lo que comentabas al principio, al inicio de la conferencia. Sí, yo quiero decir que no hay ninguna ciencia exacta. No hay ninguna ciencia exacta. La matemática en un cierto nivel parece exacta, pero en realidad la aplicación matemática es una aplicación que es de probabilidad. Además hay matemáticas respecto de determinadas condiciones de posibilidad de, en fin, del propio universo, ¿no? Entonces, no hay ninguna ciencia exacta. Las ciencias trabajan con repertorios probabilísticos. Entonces, la pretensión de la subrayada objetividad de las ciencias naturales y exactas, versus la subjetividad cargada de las ciencias sociales y humanas, es un término que no se concilia, la verdad, con lo que verdaderamente ocurre. Las ciencias todas tienen además un compromiso de alta subjetividad. Lo que se elige, el momento, la condición, el contexto situacional de la ciencia, es fundamental para lo que origina la ciencia. Y eso se da en toda y cualquier materia disciplinaria. Y la otra cuestión que yo había dicho era referente a... Sí, acá también otro comentario que están poniendo es en relación a la reproducción social que se da en la escuela, y en función a eso, ¿no? Surge qué pasa con las niñas en la ciencia. Claro, los estándares de lo que serían así, narrativas de alta estabilidad, ¿no? Estándares de alta estabilidad. Los estándares de alta estabilidad es qué conviene a la inteligencia femenina. Obviamente ya no va a discutirse la inteligencia femenina, pero obviamente hay una carga y hay un peso en donde la inteligencia femenina parece que se aplica mejor a determinadas ciencias. Por ejemplo, las ciencias estas, ¿no? Sociales, humanidades, etcétera. Biología ya comienza a haber un terremoto, pero hay un trabajo, miren, que se llevó, la metodología del trabajo a mí no me convence, pero lo que quiero decir es que es un trabajo interesante, que tuvo que ver con respuestas, no me convence porque las respuestas fueron todos, hay una automuestra, ¿no? Aunque alcanzó a 350.000 respondentes de 66 países, se hizo en el 2014 y estuvo a cargo de un investigador varón y dos mujeres, David Miller, Ellis Igli y Marcia Lin, que son de dos universidades norteamericanas. Bueno, 2014, no está tan lejos. ¿Qué ocurrió? Es notable, aún en aquellas sociedades en donde hay digamos, alta adhesión de las competencias femeninas para la ciencia, Argentina, Bulgaria, en fin, en general los países de América Latina que tienen una mejor condición que la situación europea, ¿no? Digo, condición de reclutamiento. Hay más mujeres en la ciencia en América Latina que en este momento en Europa. Y esta investigación muestra que hay, aún en estas sociedades permeables a las mujeres en la ciencia, porque hay más mujeres haciendo ciencia, sin embargo, hay lo que ellos llaman una segregación de tipo implícita, no explícita. Hoy nadie dice, no, las mujeres, no. Hay personas trogloditas que señalan semejante marca irracional, pero en general
Es un tipo de condicionante implícito, de segregación implícita. Se sigue pensando que hay una función femenina para la ciencia que determina que no pueden estar ni en matemáticas, ni en física. Menos. Química es un área que ha sido más amigable para las mujeres en la Argentina, sobre todo. Voy a recordarles que había más mujeres en química en los primeros años del siglo XX, que por supuesto estudiando Derecho, porque si hay una marca patriarcal fuerte, es la segregación de las mujeres por mucho tiempo de las ciencias jurídicas, porque el orden del Estado es un orden patriarcal, y entonces el orden jurídico es un orden patriarcal. Las ciencias jurídicas tuvieron un alto componente patriarcal, que continúan, están atenuadas ahora esas relaciones patriarcales, pero continúan. Entonces, este trabajo, hecho en 2014, muestra que hay un depósito segregativo, hay un depósito segregativo, que todavía las familias en general piensan que hay mejores posibilidades que las niñas, y por eso se está reproduciendo esta cadena también de significados, sí, violentos. La segregación, digamos, a ciertos espacios funcionales para las mujeres y a ciertas funciones, a ciertas circunstancias científicas por parte de las mujeres, entraña una base violenta. Me gustaría señalarlo. Sí. Hay una base muy violenta de determinar todavía jerárquicamente qué le corresponde a las mujeres y qué deben hacer los varones, ¿no? Exacto. Dora, te hacen una pregunta en relación a la evaluación académica en el contexto de la pandemia. ¿Cómo crees que podría impactar? ¿Qué estrategias se podrían sugerir para aprovechar los cambios en las instituciones? La pandemia debe dejar grandes lecciones, sobre todo una que es evidente, y es la enorme desigualdad que transcurre en todo y cualquier lugar del mundo, ¿no? Es paradójico, porque justamente como la pandemia tiene una nota de universalidad, ataca a todo el mundo está en riesgo. Es cierto que las personas de mayor edad, como una, tienen un compromiso mayor con respecto a la exposición, pero justamente esa mayor universalidad permite decir, cuán poco universal es la igualdad. Porque se muestra la desigualdad. En todo y cualquier lugar se ve que las personas que tienen menos accesibilidad a la salud, que tienen más problemas de sobrevivencia, son las más afectadas por esto. Lo vemos como, digamos, como un efecto inexorable hoy día, ¿no? Es decir, y el Estado tiene que salir a asistir, ¿no? Nuestro Estado en este momento está saliendo vigorosamente a asistir para paliar las circunstancias de esa desigualdad. Entonces, pero bueno, en materias de, digamos, de comportamiento respecto de cómo se va a dar el reclutamiento, ¿no? La adhesión con relación a los géneros, es muy difícil decir que será un efecto inmediato de la pandemia. Lo que sí se puede decir es que probablemente todavía haya mucho más vocaciones con relación a determinadas áreas del conocimiento en orden a, bueno, vacunas, paliativos, etcétera, ¿no? En todo caso, bueno, es probable que haya mayor atractivo por parte de algunas disciplinas, también para las mujeres, y para las personas trans, obviamente. Bien, en relación a eso, acá hay otra consulta. Sería interesante alguna reflexión sobre la inclusión de las identidades femeninas y otredades en ciencia y técnica en campos más nuevos como la nanotecnología, la inteligencia artificial y la biomedicina. No es tan dispar la presencia femenina en nanotecnologías. Alguna vez, hace unos 3 años atrás, tal vez 4, hice un relevamiento sobre cómo estaba la distribución en esta, sobre todo en ingenierías de materiales, ingeniería de alimentos, ingenierías que estaban, y ustedes saben que no estaba tan mal, no estaba tan dispar la participación. El problema es a dónde están las mujeres en sus posiciones de poder relativo. Se sabe que cuanto
más reconocimiento hay porque se tiene un nivel más alto, pongamos por caso el CONICET, es evidente que hay una articulación mayor con las posibilidades de poder. Esto es así. Es interesante, sobre todo obviamente, en ingeniería alimentaria hay muchísimas mujeres, y también en biomedicina, por lo que acabo de decir antes. Hay un lugar muy importante de afiliación de las mujeres en la ciencia, y es todas las disciplinas, perdón, todas las especialidades bio. Entonces, esto no está mal. Lo que no está mal la distribución, lo que está mal es la distribución, perdón. No está mal la demografía, pero la distribución está mal. Acá tenemos otra consulta en relación a, bueno, cómo el trabajo de ESI en la educación podría cambiar el modelo, en relación a esto que hablamos también de las niñas. Sí, yo les quiero decir que efectivamente se me está llegando la hora de otra comunicación. Es fundamental porque la ESI debe transformar las mentalidades, pero no basta la ESI. Yo he venido diciendo que necesitamos un cambio estratégico de la malla curricular, sobre todo en la escuela secundaria. Ahí es donde está, porque tenemos ESI por un lado, pero resulta que se sigue diciendo en biología que hay solo la posibilidad de 2 sexos, y entonces estamos con muchos problemas. ¿Está claro? Si el orden es binario, mientras se enseña psicología o se enseña biología, y la ESI quiere venir a representar la idea de igualación en el trato, en la idea de que debemos conformar respeto y autenticidad para toda y cualquier persona, entonces no puede haber repertorios contraindicados, pero las hay, estas situaciones. Excelente, bueno, Dora. Ha sido un placer. Otro día seguimos con muchas más preguntas. Sí, hay gracias a ustedes. Un gran cariño, y que salgamos bien de este duro trance de la epidemia. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un café con un abrazo. Exactamente. Vamos a estar en vivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. A todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Dora. Excelente. A ustedes. Muchísimas gracias.